conferencista maravillosa. La primera, mi querida, ya la vieron, Michelle Mallorquín, directora de Aurora Mujeres. Adelante, Michelle. También Rocío Corson, pastora y fundadora del Lugar de su Presencia en Colombia. María Paula Arrázola, pastora de la Iglesia Cristiana Ríos de Vida. Y Elena Soria, junto con su esposo Andrew, dirigen La Roca Santa Fe aquí en Tijuana también. Eso pasa cuando uno no ve y tiene que usar espejuelos. Y él anda por todos lados. Bienvenidas, mis amores. ¿Cómo están? ¿Están relajadas? Sí, ¿no? ¿Están bien? Estamos bien. ¿Puedo hacerle cualquier tipo de preguntas? La que quieras. Eso no me sonó muy convincente, creo que. ¡Oh, Dios! No, pero la idea del el Aurora Talk Show es que podamos hablar de esos temas que muchas veces no nos atrevemos. No sé por qué pasa eso, pero tenemos mucha gente tiene allá afuera el concepto y les digo, las encargadas de cambiar eso somos nosotras que amamos a Dios. Que ellos vean que esto no es una cuestión de religión, que esto es una relación con Dios. Pero no solo eso, que pueden preguntar lo que sea. Si hay algo que no entienden, se pregunta. Para eso, porque Dios no te va a condenar porque uno pregunte algo así como que indiscreto o que cree que tú ya tienes que conocer la palabra o todo lo que Él nos quiso decir, para nada. Él se encarga de poco a poco decirnos. Entonces elegimos ciertas preguntas que son como muy comunes y que sabemos que prevalecen en la vida de muchos de ustedes que a lo mejor o están comenzando o llevan mucho tiempo siguiendo de Dios, viviendo la palabra de Él, pero que a lo mejor no lo han entendido. Entonces elegimos como las principales y voy a empezar precisamente con Michelle, que estabas comentando sobre tu testimonio, que lo conocemos con tu hija, y muchas veces cuando estamos en este camino con Dios y hay personas que han vivido o están viviendo momentos difíciles como una pérdida, puede ser de un hijo, de un familiar, algo difícil. A veces no tenemos palabras. ¿Qué le decimos? A veces hasta nos están llamando y ni contestamos porque no sabemos qué decir. ¿Qué decimos en un momento? ¿Cómo le justifico? Y más si te encuentras con alguien que por lo sucedido quiere alejarse o culpa a Dios por lo que está pasando. Entonces, nadie mejor que tú, Michelle, para decirnos qué decimos en un momento como ese. Bueno, para empezar tenemos que mostrar mucha empatía hacia la persona que le vamos a dar un consejo. Y todos reaccionamos diferentes. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora mejor. Okay. Yo creo que tenemos que mostrar empatía, no nomás llegarles con un versículo, ¿no? Y yo creo que todos somos tan diferentes y reaccionamos diferente ante el dolor. En mi caso, yo soy una persona donde yo me conecto mucho con Dios cuando pasé lo que viví con Adriana. Fue tan difícil para mí, pero lo que yo hago es me metí en mi cuarto. Yo lo que quería hacer es leer la palabra, no quería escuchar música, la verdad, ni cristiana ni nada, no era el momento. Para mí me hacía más triste al escuchar canciones, entonces leía la palabra, descansaba, hablaba con Dios y le pedía a Dios, dame consuelo, ayúdame en este proceso muy difícil, pero no quería estar con tanta gente a mi alrededor. Y yo sé que mucha gente que me va a querer estar ahí cerca de mí, pero más mi cuñada que está aquí, Viviana, ¿dónde está Vivi? ¿Anda por ahí? Ella siempre, Dios de veras es muy cerca de mi corazón, pero ella me conoce, entonces lo que ella hacía es de que como me conocía y de que yo no quería que ella me dijera una palabra bonita porque lloraba más, o dice, en ese momento que entras, ella se quedaba fuera de mi cuarto y me decía, Michelle, if you need something, algo necesitas, aquí estoy para lo que necesites. Entonces me encantó que muchas veces a lo mejor no obtenemos la respuesta que quisiéramos o queremos compartirles de Dios, pero a veces no quieren escuchar, solamente es sentarnos ahí, abrazarlos. Mi papá lo hacía muy bien. Mi papá entraba a mi cuarto y se acostaba al lado de mi cama y nada más cruzaba los brazos y dormía a un lado, no, sin decirme nada, porque me conocía muy bien y era suficiente para mí. Entonces yo creo que es bien importante de darle una palabra de ánimo, orar por la persona o simplemente nada más sentarte ahí con ella y conectarte a su nivel, entender dónde ellos están, qué es lo que están pidiendo de ti en ese momento, ¿no? Entonces, me encanta lo que la palabra dice que Dios está siempre cerca del corazón quebrantado, ¿no? Y yo sé que Dios no estaba enojado conmigo porque no quería escuchar alabanza en ese momento. O no quería estar con gente, o no quería ir a la iglesia, no en ese momento, pero Dios siempre estaba ahí cerca de mí, yo lo sentía muy increíble. Y les cuento algo muy especial. En una de las noches, porque algo que sí sucedió, la primera noche que ella partió, todas mis sobrinas vinieron a mi casa, mis sobrinos chiquitos, y todos durmieron en mi cuarto, en el piso, y ahí estaban todos ahí en mi cuarto. Eso sí lo permití, pero al tercer día que yo estaba sola y que no permitía mucha gente a mi alrededor, me acuerdo que Dios me habló y me dijo, Michelle, quiero que escuches esto. Y yo escuchaba la oración
de la gente que me amaba. Sentía, I can hear the whispers. Y a Dios diciéndome, sé que no quieres a nadie cerca de ti, pero quieres que sepas que eres muy amada y que están orando por ti. Porque Dios no se enoja porque no estás a lo mejor actuando de una manera madura. Hay un libro que les quiero recomendar. Quiero que todo el mundo aquí lo lea. Si a lo mejor has perdido a alguien o a lo mejor conoces a alguien que ha perdido un ser querido, se llama ¿Qué hago con este dolor? La autora es Laura López, aquí está sentada. Laura, si te puedes poner de pie. Ponte de pie, Laura. Ella escribió un libro fabuloso que se llama ¿Qué hago con este dolor? Y este libro también te aconseja cómo hablar con alguien que perdió un ser querido. Es increíble. Wow, excelente, he leído el libro y ese libro es tremendo. Y cómo el poder de la oración, ¿no? ¿Cuántas aquí comprenden el poder de la oración? ¿Cuántas? Sí, ¿verdad? Y es la muestra más pura de amor por alguien, de complicidad, de empatía. Y si no sabes qué decir, ora. No sabes cómo llamar, ora. No entiendes qué hacer, ora. Siempre acude a la oración y esa cercanía y esa relación que tienes con Dios para pedir por otro, inclusive por los que te lastimaron. Me toca, ¿verdad?, hablar con muchas personas que o no conocen de Dios o a lo mejor están en ese descubrimiento de quién es ese Padre nuestro y se hacen preguntas como, ¿realmente es un Dios estricto? Si no hago lo que Él dice, ¿qué me va a pasar? Hay gente que me han dicho, me cae un rayo del cielo. No, estate tranquila, no va a pasar eso. ¿Qué le decimos a ellos, Rocío, en este caso? ¿Tenemos un Dios estricto? ¿Por qué precisamente Dios tiene tantas reglas que nos revela en su palabra? Yo creo que nosotras, las mamás, sabemos que tenemos reglas. Como no cojas un cuchillo, tú no le darías a tu hijo un cuchillo. O tú no dejarías que comiera dulce todo el día porque sabes que se va a enfermar o las muelas se le van a dañar o lo que sea. Ese mismo Dios, así como nosotros somos papás, así es Dios y Dios es un papá. Pero yo encuentro en Lucas 15, yo encuentro a ese papá que es el papá del hijo pródigo. Y es un papá con los brazos abiertos para ti, es un papá que te abraza, es un papá que te levanta, es un papá que te empodera y te vuelve a poner como hijo. Y ese es Dios, o sea, yo veo un Dios de amor de comienzo a fin en la Biblia. Y Él actúa es por amor. Él no actúa por capricho o por necedad o ay, sí que caiga un rayo y las mate a las que tienen el pelo blanco. No. Ese no es Dios y ese no puede ser Dios, no podría ser así, porque se negaría a Él mismo. Él es bueno, Él es santo, Él es amor. Es que es lo que dice, y tú también lo mencionaste en lo que compartiste, cuando tenemos hijos, nosotros tenemos 3 hijos, mi esposo y yo, como aunque le amamos, hay que poner disciplina y uno sabe lo que todavía ellos no están listos para eso. Siempre a veces José comparte y dice, imagínense que a Joseph, que es chiquito, yo le voy a dar un carro. No, él quiere, claro, el nene te va a decir, déjame manejar, déjame moverlo, pero uno sabe que eso no es lo adecuado. Es igual, Dios tiene esos requisitos, lo que Él habla, que es el comportamiento que debemos seguir, pero también comprende nuestros procesos. Pero lo hace con amor y lo hace sabiendo de que vamos a fallar, porque es así, y Él lo conoce, Él nos creó, pero definitivamente el amor es lo que prevalece en Él. Hablando de hijos, precisamente, Elena, ¿cómo podemos? No te puedo. ¿Cómo podemos respetar la identidad de cada uno de nuestros hijos cuando, como padres, podemos entender esto por donde está yendo no debe ser, pero uno dice, me toca respetar esa identidad? ¿Cómo le hacemos? Ok, wow, qué pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver, levanten la mano. Voy a interactuar. Eso, muy bien, pueden bajar su mano. ¿Cuántas hijas hay aquí? Todas, ¿verdad que sí? Para los que no levantaron la mano, todas somos hijas. Hijas de Dios, pero también somos hijas naturales de alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando tienes más de un hijo, obviamente con uno está bien, ¿no? Pero estamos hablando cuando tenemos más de uno. En mi caso, yo soy orgullosa mamá de 3 mujeres. ¿Y cuántas sabemos que las mujeres somos adorables?
A mí me encanta estar con mis hijas. Siempre digo que tengo 3 niñas, ya no me está quedando eso. En realidad tengo una adolescente, una preadolescente y una niña de 8 años. Y es un reto el formar esa identidad. Y más que nada yo creo que en este tiempo, en esta generación, es el reto más grande porque de repente hay una sobreinformación, hay una influencia muy grande de medios, de personas, dentro de la educación, de sus amigos, de personas. O sea, es impresionante la información que nuestros hijos o hijas están recibiendo constantemente. Entonces, creo que ese es el mayor reto que vivimos como generación. Ahora, lo veo también porque como profesional veo bastantes generaciones pasar desde maternal hasta tercero de secundaria, que es desde los 2 hasta los 15 años. Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 20 años. Entonces puedo ver eso, además de con mis hijas. Ahora, yo creo que la pregunta aquí más importante es, esa sobreinformación actual, es preguntarnos los papás, realmente, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de identidad queremos que se formen nuestros hijos? Tenemos que preguntarnos el por qué antes del cómo, porque el por qué es lo que lleva a propósito. Y hay un dicho que durante toda mi carrera en educación he escuchado bastante y dice, los hijos no nacen con un manual bajo el brazo. ¿Lo han escuchado? Sí, la verdad es que es una mentira, porque nuestros hijos sí nacen con un manual bajo el brazo. Y eso se llama la palabra de Dios. Dios estableció ahí un manual perfecto para criarnos. Y ahí habla acerca de disciplina y te sorprendería toda esta información tan preciosa que a veces escuchamos de especialistas, de educadores, de psicólogos. Todo está escrito en la Biblia. Todo ya estaba escrito y tenemos un manual. Mamás, todas las que están aquí, por favor, tengan ánimo. Dile a la que tienes a un lado, ten ánimo, porque tenemos un manual para criar esa identidad en nuestros hijos. Ahora van a ser diferentes, vamos a aceptarlos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirlos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Es un privilegio hermoso, pero además es una responsabilidad. Y yo creo que cuando pienso en esto, Rachel, pienso mucho en muchas palabras que Dios me ha dado para mis hijas, pero hay un salmo, el Salmo 102:8, en Nueva Traducción Viviente, dice, los hijos de mi pueblo vivirán seguros. Y a mí me encanta porque, ¿saben? La primera parte de este versículo, lo que Dios nos está diciendo es, este soy yo. Como tu mamá, porque estoy hablando a mamás, a mujeres, tú tranquila, porque tus hijos están seguros. O sea, yo puedo con esto. ¿Saben? Algo que a mí me encanta saber es el saber que Dios ama más a mis hijas que yo. Tú tienes que entender eso. Dios ama más a tus hijos que lo que tú los amas, aunque para ti sea tan difícil de comprender que alguien pueda amarlos más. Dios los ama más que tú. Y Él dice, los hijos de mi pueblo vivirán seguros. Pero la segunda parte requiere una acción de nosotros. Y dice, y los hijos de sus hijos prosperarán en su presencia. Y la única manera que nuestros hijos desarrollen una verdadera identidad es cuando los llevamos y los enseñamos a estar en la presencia de Dios. No hay una mejor forma de hacerlo. No te podría dar a lo mejor muchas citas, te podría hablar del cómo, de otras cosas, pero lo más importante es que tú seas intencional. Eso requiere ser demasiado intencionales en llevar a nuestros hijos a conectarse con la presencia de Dios, porque Él es el que va a formar su identidad en ellos como hijos. Amén. Te pregunto y quiero preguntarte algo más específicamente ahí, porque hablo de mi experiencia. Yo tenía una identidad formada cuando no conocía de Dios en una fuente equivocada. Desde ahí yo le mostraba a mis hijos. No va de la mano eso entre que tu identidad, busquemos nosotros como padres de Dios, estemos en oración, estemos orando por ellos, porque si ellos no ven esa identidad en nosotros, no van a poder ser ese reflejo. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Va de la mano? ¿Es así? Sí, cuando hablo de ser intencionales, es eso. No hay otra manera de enseñar a nuestros hijos a estar en la presencia de Dios que por medio del ejemplo, por medio de lo que ellos están viendo en nosotras. Entonces, hay algo que comento yo mucho y digo, no podemos dar nada que no tenemos.
Y eso es bíblico. En Juan nos dice que Dios nos amó primero y en respuesta a ese amor nosotros le amamos a Él. Entonces primero tuvimos que recibir el amor de Dios para entonces amarle a Él. De la misma manera, primero tenemos nosotras que trabajar, pedirle a Dios que trabaje en paciencia, en disciplina, en amor, en bondad. Tenemos que pasar tiempo con Dios para que el resultado de estar en la presencia de Dios, que se llaman frutos del Espíritu Santo, puedan verse reflejados en nosotros y entonces enseñarlo a nuestros hijos. Amén, así es. Excelente. Por eso lo que compartías tú, Michelle, estamos siendo mejor. Resiste. Si nuestros hijos ven que resistimos, ellos van a resistir. Por eso la responsabilidad tan grande nuestra y ese amor y pasión que debemos sentir por buscar más de Dios, porque ellos nos están mirando, ellos están observando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no desistan de buscar de Dios, porque al final lo estamos haciendo exactamente para eso también. Para nosotros, pero para esa generación que está observando, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo lo que viene y las próximas generaciones. Hablábamos y oraste, Michelle, sobre sanidad, y he conocido personas, o a lo mejor alguna inclusive que puede estar aquí, pueda sentir eso, donde se dice, he orado, sin embargo, la sanidad no me ha llegado. Y se pregunta, en este caso para María Paula, ¿por qué no he recibido la sanidad? ¿Qué le decimos? Lo primero que creo que hay que decirle a una persona que no ha recibido su sanidad, pues es animarla. Es animarla, porque si la persona tiene fe, es poderla animar. Uno ve en la Biblia que algunos fueron sanos en el momento, otros fueron sanos mientras iban y otros fueron sanos después. Entonces podemos animarlo con testimonios, enseñándoles que la palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo, como alimentando su fe. Pero algo que yo encuentro muy por cierto es que a veces somos más nosotros los que tenemos las ganas de que la gente sea sana y no la persona. Y te lo digo porque me ha pasado. Sí, oro y ayuno y creo y todo, pero tuve una experiencia durante la pandemia con una de mis intercesoras, que de repente una mujer de Dios, o sea, pero una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer de palabra, yo no puedo decir que era una mujer débil en la fe. Y le resultó un cáncer y estábamos ahí, ya tú sabes, embadurnándola de aceite, dándole la Santa Cena, o sea, todo lo que sabíamos, lo que no sabíamos, lo que queríamos. Y como no podíamos visitar mucho, porque era aquella época en que el COVID se prendía si mirabas, entonces, ¿se acuerdan? Entonces, pero fuimos. Yo dije, yo siento que tengo que ir, y fuimos. Y yo la miré y le dije, Sarita, ¿qué vas a hacer cuando Dios te pare de acá? Y ella me miró y me dijo, nada. Yo supe que ella se quería ir. Entonces después en un momento le tomé la mano y yo le dije, ¿tú te quieres ir? Y me dijo, sí. Entonces entendí que eso también es respetable, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y ganamos. O sea, la muerte no es... Lo que pasa es que obvio, como no estamos diseñados para eso, estamos diseñados para la eternidad, pues ese desprendimiento es fuerte. Pero nunca, Dios, el cielo, mi esposo dice, el cielo nunca pierde, y Dios no perdió. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a ganar todos. Y ella me dijo exactamente cómo quería morirse. Entonces, como que después de esa experiencia, aprendí a preguntarle a la persona, ¿qué tú crees? Porque a veces te dice, yo creo que si voy al médico y hago, ok, vamos a creer por esto. Yo creo que si me opera, ok, vamos a creer que a través de la cirugía. Y también he encontrado gente que te dice, yo creo que voy a dejar todas las pastillas, ok, de acuerdo a tu fe. Hay 20 casos específicos en la Biblia de sanidad. Hay muchos milagros, pero específicos, Jesús tiene 20. Y de los 20, en 19 les dijo, de acuerdo a tu fe. Entonces hay que preguntar mucho qué quiere la persona. Excelente punto, excelente punto. Increíble. También mencionaba Michelle, y creo que es uno de los, cuando hablamos con alguien y hablamos del perdón, la gente, tú estás hablando de Dios y todo bien hasta que tú le dices a alguien, no, te toca perdonar. Y dice, no, eso no.
No, porque él me hizo o ella me hizo. Empezamos a negociar, díganme que no, aquí todos lo hemos hecho. Negociar, te doy esta parte, pero esta no, perdón, no, perdoncito no. Y esto va para ti, Rocío. ¿Cómo podemos hacer para soltar esa ofensa que pensamos desde un lugar incorrecto? Mientras más las tenga aguantadas, más el que me la hizo sufre, y es todo lo contrario. ¿Cómo podemos soltarla? Nos toca perdonar. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Yo a mis hijos les digo, pues si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Sencillo. Si yo no perdono a mis iguales, Dios no me va a perdonar. Entonces yo tengo que perdonar. Y tiene que ser, como decías tú, tiene que ser intencional, porque al que le hace más daño no perdonar es a mí. Eso es lo que yo tengo que entender, no es al otro. O sea, yo lo veo como lo siguiente. Imagínate que yo tengo una piedra y te pego con esa piedra y se te hace un bulto, no sé cómo lo llaman ustedes los mexicanos. Bueno, entonces sí dicen chichón, porque nos decían que no decían chichón. Entonces se me hace un chichón. ¿A quién se le hizo el chichón? Al que le cayó la piedra, ¿cierto? O sea, yo tengo el chichón. Pero yo voy y yo quiero coger con un palo y pegarle a ese que me hizo el chichón. Pero ahí no resuelvo mi problema, que es este chichón. Entonces yo tengo que sanar ese chichón. Y eso solo lo puedo hacer con Jesús. Solo Jesús me puede dar esa capacidad para perdonar, porque Él me perdonó. Y Él me perdonó todos los chichones esos que vemos en la película de la muerte de Jesús, se los hice yo a Jesús. Todas esas heridas se las hice yo a Jesús. Entonces es así de sencillo, es así de simple. Tengo que perdonar porque Él me perdonó. Wow. Increíble, porque a partir de ahora siempre me voy a acordar de esos chichones. Ya no me des chichones, José. Sí. Sí, porque es que hace rato, el sábado pasado que tuvimos el encuentro y veíamos todo lo que pasó Jesús hasta la crucifixión, y todos llorábamos, y realmente el pensar el sacrificio que Él hizo. Y si te lo llevas a ese momento, te toca perdonar, te toca perdonar. ¿Qué hacemos, Michelle, cuando nos resistimos a eso? ¿O qué pasos seguir para poder comprender ese pensamiento? De perdonar. Bueno, yo creo que algo que José me compartió, mi esposo, cuando andábamos de novios, porque había muchas chicas detrás de él y me caían muy gordas, muchas de ellas, pero no me hagas ahí. Había una en particular que me caía muy mal y no la quería perdonar. No, ya, soy siendo sincera con ustedes, pero la verdad que yo no soy muy de guardar rencor, yo suelto las cosas, es como la mantequilla, ¿no? Se me resbala las cosas, ¿no? Pero esa chava sí me caía mal. Amiga, recuerda el chichón. Sí, tenemos, no sé, nomás, bueno, ya. Entonces lo que yo comencé a hacer es, me dice José, me dijo una vez él, siempre que traigas ahí como un rencor en tu corazón o se te haga difícil perdonar, ora por esa persona. Y yo por dentro no quiero orar por esa chica. ¿Cómo que voy a orar por ella y bendecirla? O sea, menos, ¿no? Pero en ese momento como que no quería, pero después no, sí lo voy a hacer. Entonces comencé a orar por esa persona. Señor, bendícela donde sea que esté. Señor, tócala. Señor, cumple tu propósito en ella. Y comencé a orar por ella. Cada vez que pensaba en ella, oraba por ella. Oré por ella mucho, mucho. No, tanto que un día la vi. Y cuando la vi me dio gusto. Y decía, qué raro está esto, ya no me cae mal. Y hasta la saludé de beso. Y no fue un beso de Judas, fue un beso de verdad, de corazón. ¿No? Yo creo que eso es algo importante, es orar por esa persona. Y de repente se te va a salir, o sea, no vas a tener eso. Entonces, y tomar la decisión también de decir, también yo fallo, yo me equivoco. Y así como también gente me perdona a mí, yo también tengo que perdonar a los demás. Esta misma misericordia que yo quiero es también dar, ¿no? Yo recuerdo a veces cuando estamos, y eso lo hemos oído mucho de José, ora por esa persona que te ha lastimado. Y a veces a uno le sale la oración como que bajito, así como los dientes, ¿no? Muy poquito, pero hay que ser obediente, ¿no? Y en un momento a mí, con referente al perdón, el Señor me mostró que yo tenía que ir a perdonar a mi padre.
y tenía que ir a hablar con él y tenía que sentarme y nada en mí quería ir, nada. Y la parte que más me costó, que es otro punto del perdón, es ir a perdonar, darle la cara y no tener expectativas. Porque muchas veces vamos, pero estás esperando algo a cambio. Y yo, el Señor me repetía, me imagino porque me conoce y me decía, me imagino no, me conoce muy bien. Y Él sabía que había algo en mí que si iba a pedirle yo perdón a papi, a perdonarlo y a entregárselo, yo iba a estar esperando a cambio más afecto, más amor, más muestra. Y Él sabía que eso no era bueno para mí, que yo tenía que soltar eso y me repetía, era un pensamiento constante que venía de Él. No esperes nada, no esperes nada, no esperes nada. Y yo les digo la verdad, no esperes nada, porque Dios estaba ahí conmigo. Y en ese momento me fui tan libre, no recibí afecto de su parte, Él aceptó y ese perdón, pero me liberé y a partir de ahí tengo una relación con mi Padre excelente, por Dios, gracias a Dios. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Vamos a darle un aplauso a nuestras conferencistas por habernos acompañado. Excelente este talk show y vamos a continuar ahora con mucho más de Aurora Mujeres.